Bienvenidos a su programa Salud Natural. En esta semana vamos a hablar de un tema muy importante porque casi todos los días vemos cositas que llaman la atención porque no estamos conscientes del daño que nos hace la radiación. Y la radiación es algo que tenemos todos los días, está en la naturaleza cuando hay rayos, los rayos ultravioletas solares, eso es radiación. Cuando abusamos de los rayos ultravioletas solares vamos a tener daños en nuestra piel, en nuestras células. Entonces estamos rodeados de radiación natural y radiación creada por el hombre. ¿Pero qué es la radiación? Bueno, la radiación en realidad son campos electromagnéticos. O sea, que hay electricidad que es estándar, que es sola, que es estacionaria, y hay magnetismo, hay electricidad magnética que está constantemente en movimiento. Eso es lo que se conoce como radiación, que es equivalente a los campos electromagnéticos. Y eso lo podemos ver en los celulares, en los microondas, en los Wi-Fi, en los teléfonos de base, teléfonos que conocemos como inalámbricos. En todo lo que nos rodean hay tecnología y la tecnología la necesitamos y es muy buena, nos ayuda a hacer la vida más fácil, pero debemos estar conscientes que en muchos casos o el exceso de radiación nos puede hacer daño. Y hay dos diferentes tipos de radiación. Hay radiación no ionizante y hay radiación ionizante. La radiación no ionizante es una radiación de baja densidad. Por ejemplo, la que se encuentra en los microondas, en los teléfonos celulares, en los Wi-Fi. Son de baja densidad y de acuerdo a su uso, a la frecuencia, entonces este tipo de radiación quizás no nos hace daño si no abusamos de ella. Pero lo que nos podría hacer daño es que este tipo de radiación no ionizante o ionizante, abusemos de ella, abusamos del uso de este tipo de radiación. Y hay otro tipo de radiación que es de alta densidad, es más peligrosa, que se conoce como radiación ionizante. Y ese tipo de radiación la podemos ver, por ejemplo, en los rayos X, en los rayos ultravioletas solares también. Entonces, en un rayo X, por ejemplo, los médicos aconsejan a las mujeres embarazadas no hacerse un rayo X porque le puede afectar al feto, al niño por nacer, y eso es muy delicado. Entonces, es una radiación ionizante que es más alta en su intensidad, en su frecuencia, que la radiación no ionizada. Pero esta radiación de baja intensidad nos puede hacer daño también porque, de nuevo, el abuso. Es en el abuso donde podemos encontrar problemas. Para tener una idea cómo funciona, por ejemplo, un microondas. Un microondas, cuando se utiliza para calentar los alimentos, por lo general, este tipo de radiación no ionizante, lo que hace es calentar el alimento o el líquido y en cierta forma, según los estudios, cambia la estructura de ese alimento, la estructura de la leche, inclusive la estructura del agua, según algunos estudios científicos. Y así como cambia la estructura de algunos alimentos, también puede cambiar la estructura de nuestras células si abusamos de ella. Un ejemplo, cuando colocamos un pollo que acabamos de traer del supermercado, que se encuentra rosadito, se encuentra tierno, se encuentra blandito, y lo colocamos en el microondas por cierto tiempo, ese pollo, cuando lo sacamos del microondas, va a estar marrón, va a estar la piel tostada y va a estar envejecido. Entonces, eso es lo que ocurre cuando el exceso de radiación lo aplicamos a nuestro cuerpo, a nuestras células, a nuestra piel, nos envejecemos. Y en medicina, esto se conoce como un proceso de glicación, que más adelante vamos a hablar qué es la glicación. Pero por ahora estamos hablando acerca del exceso o el abuso de la radiación. Y en los celulares sucede lo mismo. En los celulares,
cuando recibimos una llamada de cualquier parte del mundo, puede ser de la cuadra o del vecino al lado de nuestra casa, o puede ser desde Europa. Esa llamada primero llega a una torre cerca de nosotros y luego llega al espacio, a un satélite en el espacio, y de ese satélite baja a otra torre cerca donde está la otra persona, cerca donde se encuentra la otra persona, y esa microonda, que eso es lo que es una llamada telefónica, una microonda. Y por eso me referí al ejemplo anterior del microonda que envejeció la piel, la estructura, la célula de este pollo. Entonces, cuando recibimos esa microonda en nuestro oído, eso nos puede afectar. Eso nos puede afectar las células, eso nos puede afectar las células cerebrales, especialmente en los niños. Hoy día, los niños que no llegan a una edad de 7 años ya tienen esos equipos de comunicación que en el caso de ellos todavía tienen un cerebro muy blandito, casi con una estructura de una gelatina. Estos niños pequeños, cuando ya estamos adultos, ya nuestro cerebro está duro, ya está un cerebro fortificado, grueso, pero en los niños es básicamente tan blandito como puede ser una gelatina, entonces los afecta más y esa radiación puede atravesar más fácilmente la estructura del cerebro. Entonces con los niños hay que tener mucho cuidado, pero los jóvenes también y los adultos incluso. Cuando un hombre se coloca el celular en el bolsillo, ¿sabe qué queda al lado? Los testículos. Y eso que viene del espacio, que es radiación, que es un microonda, cuando ese hombre recibe una llamada, enseguida hay una microonda que viene del espacio e impacta, o sea, irradia los testículos. Y se predice que en años venideros va a haber una decadencia de la producción de espermatozoide en hombres jóvenes. Ahora vamos a hacer una corta pausa y en el segundo segmento vamos a hablar acerca de cómo afecta a las mujeres también. No se me vayan. Bienvenidos de regreso a su programa Salud Natural. Continuando con los efectos de la radiación en nuestro cuerpo, acabamos de hablar de algún efecto que le puede producir a algunos hombres que se colocan sus celulares en el bolsillo y les puede afectar los testículos. Pero las mujeres también. He visto algunas mujeres que se colocan el celular en el seno. Otras mujeres se pueden colocar el celular en la cintura, cerca de los ovarios. ¿Será por eso que hoy día hay tantas mujeres jóvenes con una enfermedad que se conoce como el síndrome de ovario poliquístico? Esta es una enfermedad que se ve muy a menudo en las personas, en las mujeres jóvenes. Es posible que sea ese exceso de radiación que reciben los ovarios durante el día y entonces ese calor, y eso es lo que es la radiación, es calor, va a hacer que los ovarios pierdan su estructura, pierdan su funcionamiento y quizás, porque recordemos, el síndrome de ovario poliquístico por lo general es producido por una mayor producción de andrógenos, que son hormonas masculinas en las mujeres, entonces puede haber esa variación. Así que puede ser un desbalance hormonal, pero el uso de los celulares también puede tener su efecto. Imagínese que cuando usted utiliza el GPS, el GPS, el celular se calienta. Se calienta porque constantemente ese celular está buscando señal, y usted lo va a ver caliente. Entonces, ese es el calor y el peligro del uso y el abuso de los celulares, de los microondas, de los teléfonos inalámbricos. Recuerden, entre más megahertz o gigahertz tienen los celulares o los teléfonos inalámbricos, más distancia abarca. Y eso es algo que debemos estar conscientes y educarnos de que pronto vamos a tener con nosotros el G5.
El G5, a diferencia del G4, a diferencia del 2.4, que fueron los primeros celulares que salieron con un gigahertz o gigahertz de 2.4, que es el mismo gigahertz de un microondas. Un microondas es básicamente 2.4. Los celulares anteriores eran 2.4, pero ahora viene el 5. ¿Cuál es la diferencia entre 2.4 gigahertz y 5 gigahertz? La diferencia está que en el modelo anterior, en el 2.4, se abarcaba una mayor distancia y era más lento. Con el G5 se abarca una distancia más corta, pero la velocidad es más alta. Entonces nos preguntamos, ¿pero cuál es la diferencia? Porque no entendemos todavía. Bueno, la diferencia es que antes podía haber una torre, cuando se utilizaba el 2.4, a una distancia considerable entre torre y torre. Pero con el G5 van a haber torres junticas, porque para que haya velocidad tiene que ser entre una distancia corta. Entonces va a aumentar la velocidad, pero vamos a tener más torres. Entonces vamos a estar rodeados de torres electromagnéticas. En realidad es energía o radiación electromagnética. Entonces vamos a tener más torres alrededor nuestro, y según los estudios, para no tener el efecto de esas torres debemos vivir por lo menos a 8 kilómetros de una torre con campos electromagnéticos. Entonces esto tenemos que aprenderlo, tenemos que estar conscientes para en algún momento que decidamos movernos o mudarnos a otra casa, tengamos en cuenta no estar muy cerca de una torre de celular. Pero el otro factor también es que las condiciones que pueden causar estos campos electromagnéticos, condiciones para la salud, pueden incluir, por ejemplo, la ansiedad, mareos, dolores de cabeza, problemas de insomnio. Podemos perder el insomnio por eso del Wi-Fi. Por eso recomendamos o se recomienda apagar el Wi-Fi durante la noche, tratar de no usarlo mientras no lo necesitemos. Lo mismo con el celular, no utilizar o cargar el celular y al mismo tiempo estar hablando con el celular, y desconectarnos de esos campos electromagnéticos mientras dormimos, apagar la televisión, apagar el celular, apagar el Wi-Fi y cerrar todas las ventanas y dormir en un ambiente plácido y oscuro, porque cuando tenemos muchos campos electromagnéticos, esos campos electromagnéticos pueden afectar el ciclo circadiano, y cuando se afecta el ciclo circadiano nos va a afectar una glándula que se llama la glándula pineal, que se encuentra en nuestro cerebro, y esa glándula pineal va a hacer que se produzca menos cantidad de melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir, que es la parte del cerebro, la glándula pineal, que nos indica o nos hace una diferencia entre el día y la noche. Entonces, cuando estamos rodeados de campos electromagnéticos, va a afectar el ciclo circadiano. Y si se afecta el ciclo circadiano, vamos a sufrir de insomnio, vamos a sufrir de dolores de cabeza, vamos a sufrir de migraña, vamos a sufrir de ansiedad y una cantidad de problemas que no necesitamos, simplemente evitando la radiación durante el sueño. Ahora vamos a hacer una corta pausa y vamos a ver qué ayudas naturales, qué podemos hacer para por lo menos detener esa influencia de los campos electromagnéticos en nuestro cuerpo. No se me vayan. Bienvenidos de regreso a su programa Salud Natural, y en este tercer segmento vamos a hablar acerca de qué podemos hacer. Ya hablamos acerca de algunas formas de cómo podemos evitar la radiación, que es apagando todos los equipos electrodomésticos, Wi-Fi, celulares, teléfonos inalámbricos durante la noche o cuando no lo necesitemos. Pero también podemos añadir otras ayudas. Por ejemplo, en vez de usar el teléfono al lado de nuestro cerebro, podemos usar
la bocina. Es la manera más segura de utilizar el celular a cierta distancia. Pueden ser 25 centímetros, 30 centímetros, y de esa manera no nos afecta o no nos ponemos el celular en el oído. Recuerde, cuando esa señal, esa microonda viene del espacio, va a llegar directamente a nuestro oído y nos puede afectar el cerebro. Se predice, según los científicos, que en los próximos 20 años va a haber una epidemia de cánceres cerebral, especialmente en personas menores. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero podemos hacer algo más natural. Podemos hacer un polo tierra. Nosotros mismos podemos hacer un polo tierra. Si caminamos descalzo en el parque, si caminamos descalzo en la playa, si caminamos descalzos en una finca, en un área donde podamos caminar sin ninguna molestia y que no nos puyemos. Entonces, cuando caminamos descalzo, eso hace que haya un polo tierra, o sea que esa cantidad de energía que tenemos en el cuerpo debido a los campos electromagnéticos se va a unir a la energía de la Tierra y va a extraer, va a absorber ese exceso de radiación que tenemos en nuestro cuerpo, y por el contrario vamos a utilizar la radiación natural, la radiación de la Tierra. También se recomienda abrazar un árbol. Si abrazamos un árbol, ¿sabe lo que ocurre? Cuando abrazamos un árbol, vamos a absorber la energía de ese árbol, la vitalidad de ese árbol. Quizás nos va a ayudar a alargar eso que conocemos como los telómeros, que son los relojes biológicos que nos indican cuánto tiempo vamos a vivir, porque hay árboles que viven hasta 500 años. Entonces vamos a recibir esa energía del árbol. Es bueno, saludable, recibir la energía del árbol abrazándolo. Esa es una de las maneras. Y definitivamente vamos a utilizar algunas ayudas antiinflamatorias, especialmente los alimentos. Si estamos invadidos de campos electromagnéticos por el estilo de vida, por la tecnología, que no la podemos evitar, y además consumimos comidas chatarras, alimentos azucarados, consumimos alcohol, consumimos cigarrillo, entonces vamos a estar inflamados las 24 horas del día, 365 días al año, y lo que debemos hacer es todo lo contrario. Debemos consumir alimentos antiinflamatorios como el omega 3, la cúrcuma, son alimentos antiinflamatorios. El pescado como el jurel, la sardina de mar, el salmón son altos en omega 3. No necesariamente tenemos que utilizar el omega 3 derivado del pescado. Podemos utilizar el omega 3 derivado de la semilla de linaza. La semilla de linaza es alta en omega 3. Imagínense que tiene una combinación tan perfecta que nos da la madre naturaleza, que tiene omega 3, omega 6 y omega 9. Es un balance perfecto de lo que nuestro cuerpo necesita para compensar o balancear esos diferentes tipos de omega, porque el exceso de omega 6 es perjudicial, lo mismo que el exceso de omega 9, porque en los alimentos desde que nacemos, desde que estamos pequeños, debido a las costumbres alimenticias de nuestros padres, estamos consumiendo altos niveles de omega 6 con fritos, con carnes, y lo que necesitamos es consumir alimentos antiinflamatorios. El exceso de omega 6 y 9 son inflamatorios, pero el omega 3 es antiinflamatorio. También la cúrcuma definitivamente nos va a ayudar y llevar una dieta saludable, consumir alimentos con vida, muchas frutas, muchos vegetales, eliminar las comidas chatarra, eliminar el alcohol, eliminar el cigarrillo, el trasnocho, toda esa energía negativa que le estamos dando a nuestro cuerpo se va a reflejar en cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa o cualquier tipo de enfermedad crónica. Por eso la importancia de combatir todos estos factores inflamatorios, porque la tecnología la tenemos con nosotros, la estamos utilizando todos los días y la necesitamos, pero es el abuso y el desconocimiento del efecto que puede tener la radiación o los campos electromagnéticos los que nos pueden hacer daño. Y recuerden, no la vemos, es invisible los campos electromagnéticos.
Los campos electromagnéticos son invisibles, no lo vemos, pero están ahí y hacen daño. Es como los rayos ultravioletas solares que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, una persona que no está normalmente expuesta a los rayos ultravioletas solares, el día menos pensado va a la playa y como su piel no está acostumbrada a recibir esa cantidad de radiación que son campos electromagnéticos, ese exceso de radiación le va a hacer daño a la piel, le va a hacer daño a la mitocondria y se puede reflejar en un melanoma. Mientras que una persona que ya está acostumbrada a la radiación solar, que anda en moto, que anda en caballo, que anda en bicicleta, que tiene que trabajar en el exterior, esa persona puede llegar a una edad madura, puede tener una tez blanca, pero no se va a afectar porque ya el cuerpo, con esa cantidad, con esa base de vitamina D1 que tiene el cuerpo en la piel, eventualmente se convierte en vitamina D3 y por el contrario va a proteger esa persona de los rayos ultravioletas solares y la va a proteger de problemas hormonales como es el cáncer de seno y el cáncer de próstata. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Estamos inmensamente agradecidos por habernos acompañado en esta saludable hora. Los esperamos la próxima semana. Chao.